Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Último día de la semana, se vienen lluvias para la región metropolitana también. Domingo, bien intensas por lo demás. Y por cierto, lluvias también en el resto del país. Quiero contarles que ya como todos los viernes vamos a estar en el siguiente bloque conversando con nuestros editores Carlos Basso, también con Juan Diego Montalva. Vamos a estar hablando de los temas más importantes, pero definitivamente el tema en este minuto dice relación con ya uno tendría que decirlo abiertamente, escándalo que se ha producido a partir de lo ocurrido en el Tribunal de Garantía de los Vilos, cuando la jueza Daniela Pinto reprende de manera muy clara frente a todos la performance, ¿no es cierto?, la presentación, las alegaciones del representante del Ministerio Público. ¿Por qué es importante esto? Porque quedaron 5 personas que estarían vinculadas al tren de Aragua, quedaron con arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, esta semana quedó con prisión preventiva el alcalde Jadwe, y estas personas que estarían vinculadas al tren de Aragua quedan en arresto domiciliario. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando la Corte de Apelaciones revoca esta medida, ya estas personas estaban inubicables. 2 se han entregado, pero quedan 3 que están prófugas, definitivamente. Queremos partir con este tema conversando con el diputado, además, por la región de Coquimbo, diputado de la UDI, Juan Fuenzalida. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Mirna, muy buenos días. Gracias por la invitación a tu programa. Diputado, Y y igual de eso, quiero preocupado, partir. Eso, igual de partamos por preocupado ahí. que tú. Claro, es que me interesa, diputado, ayúdanos a entender qué pasó aquí, porque claro, al principio todo el mundo decía la jueza, ¿cómo es posible? Pero cuando uno escucha los audios, la jueza le dice al abogado en representación del Ministerio Público, usted quiere que yo le crea a usted, pero resulta que lo que usted me está diciendo no se sostiene, entonces yo tendría que fallar en función de algo que no se sostiene. ¿Cómo ve usted lo que pasó? Yo veo dos errores, Mirna. Primero, bueno, sin duda que el abogado que representó al Ministerio Público realmente muy poco preparado. Yo creo que no estaba al tanto de la audiencia que tenía respecto de este tema, que era revisar las medidas cautelares en el fondo de estos 5 miembros del Tren de Aragua. Y por otro lado también veo un- una suerte de garantismo por parte de la jueza, porque conociendo los antecedentes respecto de estos 5 personas que están formalizadas, eh, toma como la postura menos gravosa para ellos. Está bien, está dentro del ámbito legal, pero también te da cuenta de que hoy día, si queremos combatir el crimen organizado, y esto yo lo he dicho en otras oportunidades, Mirna, no solamente Ujú. basta con tener una legislación en materia de cárceles, una legislación en materia de combate al crimen organizado, una legislación que siga el dinero, como dicen Claro, los estadounidenses, follow the money, claro. sino que también, ¿ya? Esto significa una parte que es la gestión, ¿ya? Y esa gestión significa más tecnologías para nuestras policías, mejoramiento de condiciones laborales para nuestras policías, y te voy a poner el caso de los vilos a propósito de las policías, ¿ya? Y también significa que respecto de la mirada del Ministerio Público, necesitamos, necesitamos más fiscales, necesitamos más personal, y eso nosotros se lo hemos hecho ver al gobierno, porque en definitiva, claro, hoy día tú tienes concentrado todo el foco en Arica, en Ujú. Tarapacá, pero sabemos que el Tren de Aragua hoy día está operando en todo el país. ¿Ya? Estoy poniendo el Tren de Aragua como uno de los
de las organizaciones criminales que operan. Entonces, al final del día ocurren este tipo de situaciones donde vemos una muy mala preparación respecto de un caso tan trascendente, ¿ya? Y donde no solamente creo yo que es error del abogado que iba, ¿no es cierto?, a esta audiencia, sino que también de los titulares de la Fiscalía de los Vilos, que deberían haber por lo menos advertido o preparado mejor la presentación de este caso. Pero Perdone, diputado, usted que es de la zona, pero es que, a ver, porque lo que se ha dicho es que ya, más allá de que no es presentable que un abogado diga que no me alcancé a leer el expediente, porque uno dirá, como decimos los periodistas, las explicaciones al aire no sirven, o sea, ya estás al aire, ya estás en la audiencia. Entonces, la exacto. pregunta es la siguiente, diputado. ¿Qué es lo que está mostrando? Usted dice, vamos a ir a los dos planos que usted señala, ¿no es cierto? Pero partamos primero por la fiscalía. Hay poco personal, un abogado que lleva 5 meses o sea, ¿no había otra persona a quien mandar en una causa, como dice la misma jueza, tan emblemática? A ver, yo creo que hay un déficit de fiscales, Mirna, ¿ya? Hoy día un fiscal te debe llevar más de 1.600 causas, ¿ya? Si tú lo promedias a nivel nacional, si tú lo llevas a regiones, proporcionalmente, ¿ya? Es mucho mayor. Y obviamente aquí se cometió un error garrafal porque siendo una causa emblemática, ¿ya? Esto no se podía dejar al arbitrio de un abogado que llevaba recién 5 meses y que no tenía conocimiento del expediente. O sea, eso te da cuenta de las debilidades del sistema cuando estas cosas ocurren en otras regiones, fuera de la metropolitana o fuera de las regiones donde hoy día se está dando un combate súper fuerte al crimen organizado, como es Arica, ¿ya? Donde el fiscal Mario Carreño está haciendo una tremenda pega, pero tiene un refuerzo súper importante, no solamente respecto del Ministerio Público, sino que también estas fuerzas de tareas que se han hecho con las policías para poder hacer frente a la situación de crimen organizado que se da allá. Pero siempre hemos dicho que acá se desviste un santo para vestir otro, ¿ya? Y eso no puede seguir ocurriendo en materia de Ministerio Público. Y en ese sentido, creo yo, y es lo que le hemos planteado, yo se lo planteé al subsecretario González, tenemos que reforzar los recursos económicos del Ministerio Público y no que anden mendigando a través de los gobiernos regionales, mismos recursos para las fiscalías locales, porque al final del día, ¿ya? Lo vimos con el caso convenio, se podría generar algún tipo de dependencia, ¿ya? Respecto a los recursos de tal o cual gobierno regional. Por lo tanto, Ya. esto te viene a desnudar un hecho que se viene advirtiendo hace mucho tiempo. O sea, yo el tema del crimen organizado, Mina, lo partí cuando Rodrigo Delgado era ministro del Interior y se lo planteé por primera vez en octubre del 2021. Claro, diputado, pero lo que quiero también entender es lo siguiente, porque usted habla también de la jueza, que aquí se refleja un excesivo garantismo, ¿verdad? Y claro, uno escucha a la jueza, insisto, en los audios que se han, digamos, revelado, y uno dice, bueno, ¿cómo puede una jueza fallar con los argumentos que entrega? Porque usted no puede, como dice ella, ¿cómo voy a creer solo en lo que dice una alegación de un fiscal o de un abogado representando a la fiscalía, que es tan pobre? Entonces, más allá de si son del Tren de Aragua o no son del Tren de Aragua, hay un estándar que tiene que tener la justicia para determinar si una persona se va o no con prisión preventiva. ¿Por qué usted dice que acá hubo ese excesivo garantismo? Porque creo que, por lo tanto, estaban ratificando nomás los hechos que constan en el expediente, ¿ya? Sin perjuicio de que desde el punto de vista jurídico, el fiscal que estuvo en esa audiencia, Mirna, fue bastante pobre y bastante débil, pero el expediente no partió el día de la audiencia, ¿ya? Desde que se capturan a estos 5 miembros a propósito del secuestro, creo que fue el que ocurrió en Illapel, ¿ya? Que fue el primer secuestro que tuvimos acá en la región de un menor de edad, y por lo tanto el expediente no parte el día de la audiencia, ¿ya? Y por lo tanto las condiciones respecto de la medida cautelar eran perfectamente mantenibles si uno veía la historia del expediente, independientemente, Mirna, de que el abogado que representó al Ministerio Público lo hizo pésimo y con cero argumentos. Pero en el fondo podría haber
eh, avalado estas frases bastante desafortunadas del abogado respecto de la historia o el contenido del expediente Mirna. Yo creo que Ya. desde esa perspectiva se podría haber hecho. De hecho, ellos mismos, ¿ya? Cuando tú lees en la prensa, ellos mismos cuando se dan cuenta de que eran del Tren de Aragua trataron de revertir o de revocar la situación antes de que llegara a la Corte de Apelaciones. Que dicho sea de paso, el abogado ni siquiera apeló en la audiencia, apeló después. Uf. O sea, todo Claro, mal. porque además, exacto, y además, bueno, pero además hay un hecho concreto. La Corte de Apelaciones revoca la medida, señala, o sea, determina que debe haber prisión preventiva y cuando van a buscar a estas personas no estaba ninguna ubicable. Lo que sí hay que decir que se han entregado dos de estas personas que estarían vinculadas, ¿no es cierto?, como dice usted, a estos hechos. Para cerrar, es decir, hacer un resumen del caso, ¿usted diría que esto es una demostración de un problema que fundamentalmente está afectando a las regiones? O sea, que hay un problema que tiene que ver con recursos, con capacidad de los fiscales que no dan abasto, de preparación de las fiscalías también? A ver, yo creo que tenemos un déficit de fiscales, de personal para hacer las investigaciones, porque hoy día la realidad cambió y cambió súper rápido. En 2 años, Ujú. ¿no? Hoy día tenemos otra realidad, tenemos delitos que se han importado, Mirna, tenemos modos de operación que son distintas. O sea, y esto no solo involucra al Ministerio Público, yo te diría que involucra al aparato del Estado, porque, por ejemplo, impuestos internos sigue con la misma lógica de que como aquí nada ha ocurrido, ¿ya? Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, con un fiscal regional y te dice, oye, un contador que el día 1 tenía un auto normal y en el día 50 aparece con eh, un auto de alta gama, como dicen ahora, y impuesto interno como que no reacciona frente a estos nuevos hechos, que, que son de perogrullo, ¿ya? Pero que eh, no sé, como que aquí se hizo rico de la nada y nadie pregunta por qué, ¿ya? O sea, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer en la UAF para perseguir el dinero, en aduanas, ¿ya? Porque sin duda el crimen organizado tiene un foco, Mirna, en nuestros puertos y Ujú. en nuestros aeropuertos, ¿ya? Y en la banca, ¿ya? Y obviamente también en el control de territorio para ir despejando, ¿ya? De competencia sus actividades delictuales. Mira, entonces, no es solamente el Ya, tema del Ministerio claro. Público, sino que yo también te involucra y como que nadie le toma el peso, ese es el problema. Aquí es como que si siguiéramos con la misma dinámica del 2019, que es justo el periodo previo a cuando empiezan a ingresar todas estas organizaciones y se empiezan a descubrir. Tremendo, es un tremendo tema, diputado. Estamos conversando con el diputado de la UDI por la región de Coquimbo, Juan Fuenzalida. Diputado, quiero cambiarlo de tema para llevarlo a lo que ha ocurrido con estas declaraciones del fiscal general o nacional de Venezuela, Tarek William, que reiteró la hipótesis de que el homicidio del teniente en retiro Ronald Ojeda puede corresponder, decía, a una operación de falsa bandera, pero agrega algo más. Dice que la investigación chilena carece de profesionalismo y recordemos que también había señalado que las personas que aparecen como sospechosas y que escaparon a Venezuela no serán extraditadas a nuestro país. Entonces, ¿cómo lo ve? Nada nuevo respecto de las declaraciones de un gobierno venezolano que en parte está asociado con estas organizaciones criminales, sino, o sea, es un secreto a voces que parte de quienes integran el gobierno han permitido la existencia del Tren de Aragua, por ejemplo, en la cárcel de Tocorón, que se transformó en la casa matriz del Tren de Aragua, donde, no sé si tú te acuerdas, pero Uh -huh. está el mejor campo de béisbol de casi Latinoamérica, y por lo tanto con una anuencia a un gobierno que es partícipe, o una parte del gobierno, que es partícipe de estas organizaciones. Por lo tanto, el que defienda a sus socios no tiene nada nuevo, ¿ya? Acá se sabe que SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia bolivariano de Venezuela, parte del gobierno y el Tren de Aragua es una misma, una misma entidad, ¿ya? Con la diferencia que el Tren de Aragua es su brazo armado. Y yo creo que el homicidio del teniente Ojea refleja a cabalidad
¿ya? Lo que yo te estoy diciendo, Mirna, porque Ujú. sin duda que acá la intención, estoy casi convencido de eso, no era, o sea, no era asesinar a Ojeda. La intención era llevar a Ojeda a Venezuela y yo creo que gracias a que en Chile los medios de comunicación reaccionaron tan rápido a la noticia, ¿ya? Yo creo que la parte final de su planificación misma se le, se les truncó y por lo tanto Ojeda terminó asesinado acá en Chile. ¿Por qué usted dice Pero por qué usted dice, perdón, diputado, que se lo querían llevar? ¿En qué basa eso para, digamos, de señalar que se lo querían llevar a Venezuela? Ojeda era un opositor al régimen de Maduro, un opositor duro, ¿ya? Un opositor que, no nos olvidemos, siempre estuvo por la vía de derrocar a Maduro, ¿ya? Cuando tú lees la biografía de Ojeda, Mirna, o la conoces, te das cuenta de que era una persona que para el régimen generaba mucho peligro. Sin ir más lejos, antes de su asesinato, tuvo. Y vamos a tratar ahí de retomar las conversaciones con el eh, diputado. Ahí está, diputado, es que se cortó por ah, tema seguramente de conexión. ¿Puede repetir un poco? Usted dice, era una persona que generaba peligro para el régimen de Maduro. Ahí quedamos. sí, y una persona que formaba parte de un grupo de opositores, ¿ya? Que quería derrocar al régimen de Maduro. ¿Mm? Entonces, acá más que asesinarlo, yo creo que la señal era llevarlo a Venezuela y ponerle una tarjeta amarilla al resto de los opositores que querían derrocar a Maduro y por lo tanto la operación estaba destinada con esos fines, o sea, generar una, un escarnio a esa oposición que está en el extranjero y que busca y sigue buscando, ¿no es cierto?, el sacar a Maduro del poder, Mirna, y por lo tanto el hecho de tenerlo allá iba a ser mucho más efectivo que el asesinato acá en Chile, porque la señal iba a ser súper clara respecto de el resto de los opositores que se encontraran en esta situación. Ya, lo que quiero preguntarle, hay sectores que están pidiendo cortar, terminar o cortar las relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Usted cree que esa es una medida que va en el camino correcto? A ver, por los hechos que tenemos hoy día y por la hostilidad que hay respecto del gobierno venezolano hacia Chile, la lógica te indicaría cortar las relaciones. Sin embargo, ¿ya? No podemos perder de vista que hoy día tenemos un problema en materia de migraciones, ¿ya? Migración ilegal, y también al mismo tiempo tenemos un tema de migración legal que nos obliga, creo yo, a mantener las relaciones con Venezuela para poder seguir, por ejemplo, deportando o expulsando a los que hoy día se encuentran con alguna resolución administrativa o judicial. Y por otro lado, Mirna, tenemos que seguir manteniendo las relaciones respecto de también los miles de venezolanos que ingresaron en forma legal y que obviamente requieren de consulado, requieren de embajada para poder realizar una serie de trámites. Por lo tanto, yo creo que la nota de protesta, si bien es blandita, es lo que correspondía, Mirna, porque no podemos perder la relación si queremos lograr la expulsión de principalmente de todos aquellos que tienen antecedentes penales y que están Claro. hoy día en Chile, Mirna. Sí, pues sí, ese es un tema, pues si se cortan las relaciones, imagínense cómo será entonces el proceso también de expulsión. Diputado Fuenzalida, hoy termina esta llamada una suerte de veda, ¿no? De que no se podía volver a discutir ni a presentar un proyecto de ley para un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Y ya hay parlamentarios, por supuesto, Pamela Giles entre ellos, pero también han aparecido diputados del PPD que dicen que o hay reforma o un nuevo retiro. ¿En qué posición está usted? Yo siempre he sido contrario a los retiros, Mirna, porque creo que los perjuicios que se iban a generar en materia de inflación, en materia de eh, dar la posibilidad a gente de clase media a optar un crédito hipotecario, se iban a perder. ¿Ya? Yo creo que los hechos, ¿ya? Demostraron esas consecuencias.
yo siempre fui partidario que el gobierno era el que tenía que ir en rescate de las familias más vulnerables y de las familias de clase media. Lamentablemente no fui muy escuchado, ¿ya? Y tuvimos un IFE inicial de 60.000 pesos focalizado que yo creo que no era la opción y nosotros siempre planteamos un IFE como el que se terminó entregando de forma universal, de manera de no perjudicar los fondos de pensiones que te permiten, ¿ya? No solamente tener un gran ahorro como país, sino que también te permiten, por ejemplo, financiar con tasas bajas los créditos hipotecarios y con más plata. Desde esa perspectiva, yo creo que el Banco Central, el ministro Marcel, han hecho un trabajo súper potente en materia de bajar la inflación y por lo tanto no podemos cometer el mismo error, ¿ya? Porque hoy día mucha gente se arrepiente, Mirna, Sí. de haber sacado un 10%. Claro, lo gastó, nos dimos la fiesta, pero después fue un año y medio donde tuvimos una inflación casi el 15% anual a la que no estábamos acostumbrados a un 2,5, un 2,8, un 3, o sea, una inflación súper controlada, y donde la gente veía que su plata se le desvanecía de sus bolsillos por este aumento de los costos en todo ámbito. Entonces yo creo que hoy día amenazar al gobierno con un retiro, ¿no es cierto?, porque no se hacen las reformas, creo que es una pésima política, ¿ya? Y yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de que como política pública los retiros fueron bastante perjudiciales en el mediano y en el largo plazo. Y eso hoy día Claro, te lo dice mucha gente. O sea, yo me estoy quedando en terreno, cuando yo en el primer retiro decía que iba a votar en contra, créeme que no podía entrar a ningún lado. chuta. Porque la hostilidad hacia uno era, pero gigantesca. Hoy día, muchos te reconocen que los argumentos que tú dabas en ese entonces tenían una lógica que se pagó en estos últimos 2 años y que yo creo que la gente se dio cuenta y lo aprendió misma. Ya, pero resulta, diputado Fuenzalida, que ahora se agrega otro factor, y es que esta bancada o la bancada del PPD hizo una ofensiva diciendo, o hay reforma, y es básicamente una apelación o una amenaza, como usted quiera llamarlo, a su sector, pues. Entonces dice, o hay reforma o va a haber retiro. ¿Por qué? Porque no se ha logrado llegar a acuerdo. Entonces, quiero preguntarle cómo ve esa ofensiva. A ver, yo creo que esto es una tarjeta amarilla de un partido de coalición de gobierno hacia el gobierno. ¿Mm? Yo creo que no influye en las posturas que podamos tener nosotros respecto de las dos grandes reformas que tiene el gobierno, que son las de pensiones y el pacto fiscal. Por lo tanto, eh, acá, acá yo creo que el problema lo tiene el gobierno, Mirna, ¿ya? Porque tiene tantas almas en su coalición que esta que aparece ahora es una más, ¿ya? Y que también yo diría que estuvo influenciada por los anuncios que hizo el presidente el 1 de junio respecto, por ejemplo, del aborto y de la eutanasia, porque lo vimos también, por ejemplo, en la votación que tuvieron en la ley Zamudio, ¿ya? En la modificación de la ley Zamudio. Por lo tanto, yo creo que está en una postura amenazante, pero que no altera desde el punto de vista de la oposición las posturas que nosotros tenemos en seguridad, en economía y en otros temas también. O sea, yo creo que esto es un problema que tiene en particular el gobierno Mirna y que a nosotros no nos afecta como oposición, ¿ya? Porque la tarjeta amarilla se la pusieron al gobierno, no a nosotros. Ya, es que ahí le pregunto al tiro directo a su sector, porque Dele. ayer, claro, ayer entrevistábamos al economista Eduardo Engel, que decía que Chile Vamos se tiene que abrir, aunque sea un poco, a solidaridad. Y ya uno va observando, fíjese, por ejemplo, entrevistábamos esta semana al senador de Renovación Nacional, Rafael Proens, que decía, sí, yo me abro a que bien estructurado, una parte de ese 6% vaya a solidaridad, y también veía ayer una entrevista al senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, señalando lo mismo y que le parecía interesante la propuesta que había hecho el senador Lagos Weber. Recordemos que el gobierno, para que todos los que nos ven hasta ahora se entienda, perdone que me tome un segundo, en un comienzo el gobierno decía que todo este 6% adicional tenía que ir a solidaridad y se ha ido bajando, bajando, bajando y ahora plantea, ok, 3,3. Pero resulta que se sabe que va a ser difícil que se logre ese acuerdo y lo que dice el senador Lagos Weber es bajarse a un 4,2 o a un 5,1 y ahí pareciera ser que hay espacio para lograr acuerdo. ¿Usted cree realmente que hay ese espacio? A ver, eh, cuando se plantea la reforma de pensiones del presidente Piñera, Mirna,
poco para contextualizar el tema, se acordó el 3.3 y nosotros lo aprobamos el 3.3. En esa época no existía la PGU. La PGU parte el 2021, que hicimos una reforma tributaria, ¿ya? Que aprobamos una reforma tributaria en enero de 2021, si mal no recuerdo. Se empezó a pagar la PGU con presupuesto y por lo tanto nosotros lo que decimos es que la solidaridad está justamente en la PGU y eso se financia con los gastos generales de la nación, es decir, con el presupuesto de la nación. Y ese supuesto, ¿ya? De la solidaridad, como hablan algunos, ¿ya? Porque al final es un sistema de reparto, hoy día, a juicio de nosotros, está cubierto por la PGU. O sea, si tú me preguntas a mí, más que empezar a hablar de 5.1, 4.2, yo creo que los guarismos no son el tema. El tema de la solidaridad parte por mejorar lo que es, por ejemplo, la PGU, que hoy día está en 215.000 pesos, si mal no recuerdo, 220.000 pesos, porque se reajusta automáticamente. ¿Ya? Y respecto a la propuesta del senador Lagos Weber del 5.1, yo creo que se puede, o sea, todo se puede revisar. Yo creo que hoy día creo que los acuerdos deberían ser la lógica que deberíamos tener para adelante, pero también donde no sigamos sometidos a que el acuerdo se hace en la medida que a mí me guste y vaya de acuerdo a las transformaciones que yo quiero hacer, ¿ya? Entonces creo que el senador Lagos Weber, yo creo que está haciendo ahí de bisagra como para poder destrabar un tema importante. Yo creo que el 5.1 podría ser perfectamente revisable, ¿ya? En la medida que ese 1% efectivamente llegue a las personas que realmente lo necesiten, porque insisto, hoy día el tema de la solidaridad en particular está resuelto por lo que es la PGU, ¿ya? Que creo que fue una de las buenas medidas que adoptó el gobierno del presidente Piñera, un poco tarde, pero buena. Claro. Es que, diputado, como se nos va acabando el tiempo, tengo ganas de preguntarle de otro tema también cortito, pero a ver si alcanzamos. Dele. No, solo para precisarle, lo que pasa es que expertos como el propio Eduardo Engel, pero también Guillermo Larraín, economistas, en fin, han señalado que lo que ocurre con la PGU, ¿por qué que no alcanza para resolverle el problema a la clase media? Porque sería muy caro, ¿no es cierto?, si solo con PGU se tratara de llegar a sectores que tienen mejores ingresos, comillas, pero que siguen teniendo bajas pensiones. Entonces, el problema es que no hay plata para eso, y por eso que tiene que haber una parte de solidaridad, una parte, nadie está diciendo que sean todos los 6 puntos, pero una parte. Esa es la discusión. Por eso creo que es bueno que el senador Lagos Weber actúe de bisagra acá, ¿ya? Pero también lo que pasa es que, bueno, podríamos hablar latamente de esto, pero hay varios otros temas que están sobre la mesa, o sea, la formalidad, ¿ya? La formalidad aquí es un tema que se ha dejado, la formalidad laboral, a eso me refiero, se ha Claro. dejado un poquito de lado, ¿ya? Entonces creo que hay muchos temas que hay que meter también en esta discusión, ¿ya? Más que discutir si es 5.1, 4.2, 3.3, ¿ya? O sea, si tú me preguntas a mí, para mí que el 6% vaya a la cuenta de ahorro individual de la persona que hoy día tiene un contrato de trabajo, ¿ya? De la persona que cuida su trabajo, que cotiza en su trabajo, ¿ya? Y yo creo que eso ha quedado un poquito de lado. Ahora, siempre todo es discutible, Mirna. Yo creo que Ujú. cuando se abren opciones como la del senador Lagos Weber, bienvenido, se puede ver, se puede discutir. Yo creo que se pueden llegar a acuerdos en la medida que esas propuestas sean, sean razonables. Ya, y Ahora, usted, dígame. aquí también el problema es que es lo que dice el gobierno, porque el gobierno tiene una postura de que su proyecto de reforma de pensiones es un proyecto de transformación del sistema de pensiones. Entonces, Pero se qué han ido, bueno que... oiga, pero han ido bajando, pero han ido bajando, bajando, Sí, bajando pero todas han ido bajando solo, han ido bajando solo, por eso han jugado con el 3.3, Claro. 3.2, 3.1, Pero usted está 4.4, de acuerdo, pero hay perdone, pero muchos temas sí. accesorios, ¿ya? O complementarios, mejor dicho, que están pibos, o sea, están... Claro, pero diputado, para cerrar, porque te juro que le quiero hacer la última pregunta. ¿Usted Ya. está de acuerdo con lo que dice Eduardo Engel, que la derecha no va a tener una mejor posición negociadora como la que tiene hoy día para lograr este acuerdo?
sí, estoy de acuerdo con eso. Hoy día tenemos una posición súper buena en la materia y por lo tanto creo que hay que aprovechar esas posiciones para llegar a buenos acuerdos, sobre todo si queremos ser gobierno en 2 años más, tener Ya, resueltos estos entonces, temas. claro, o sea, en ese sentido, ¿usted cree que se equivoca Evelyn Matei cuando dice que no es prioridad y que por lo tanto hay que dejarlo para después? Yo creo que el tema de las pensiones es un tema que nos toca a nosotros los parlamentarios verlo ahora, ¿ya? Y no seguir dilatando este tema. Pero, insisto, sin la pistola en la mesa por parte del gobierno, ¿ya? Y viendo que las propuestas que se hacen se acerquen también a las propuestas que nosotros hacemos. El problema es que hoy en día, Mirna, Ujú. el gobierno es como esos caballitos con las anteojeras, ¿ya? Que habla solamente del guarismo, pero que en definitiva su reforma de pensiones es un proyecto de transformación del sistema de pensiones con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Ya. Diputado, se nos acabó el tiempo. La última pregunta, diputado de la UDI por la región de Coquimbo, Juan Fuenzalía, conversando con nosotros a esta hora. Diputado, ¿qué le parece la decisión que ha tomado el Partido Republicano de irse de no llegar a ningún acuerdo en materia de gobernadores y tirar sus propios candidatos a gobernadores? ¿Qué le parece esa decisión política? Yo creo que la unidad es lo que nos ha permitido ser gobierno como sector, ¿ya? Y por lo tanto, sin unidad se pone cuesta arriba el poder ser una alternativa de gobierno eh, para el país. Ahora, en el tema de los gobernadores, si bien uno ve que o sea, si no llegaran sus candidatos en muchas regiones, ganaríamos en primera vuelta. ¿M? Pone en riesgo, ¿ya? Que en la segunda vuelta podamos tener esa mayoría. En primera vuelta gana el 40 más 1, ¿ya? O sea, el que saca el 40% sale electo gobernador, pero en segunda vuelta es el 50 más 1 y por lo tanto podría poner en riesgo, ¿ya? El poder ganar en primera vuelta y lograr eh, que ocurra lo que ocurrió en la primera elección de gobernadores, donde la segunda vuelta mayoritariamente fue como competir contra la derecha, ¿ya? Y por lo tanto el discurso de la campaña era mucho más fácil. Ya, senador, perdón, diputado, ya ha estado con senadores, con diputados, en fin. Diputado UDI por la región de Coquimbo, Juan Fuenzalida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti, mil disculpas porque antes me invitaron varias veces y nunca Ah, había ¿ve? podido. Ya, pues ahora Sí, ya sabemos, ya puede, digamos, tener aquí entonces abiertas las puertas de ya nos todas maneras. coordinamos mejor. Muchas Estupendo, gracias, ¿eh? muchas gracias, que esté muy bien. Adiós. Gracias. Adiós. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestros editores, tanto Carlos Vaso como también con Juan Diego Montalva, editor del newsletter Más Política de El Mostrador. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia.